Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el lugar del mundo en que se encuentren. Y bienvenidos a compartir nuestro 7º video. Nos quedaba por ver la versión esotérica de la Matrix. No crean que esta versión proviene de los brujos o los magos o los chamanes, porque esta Matrix esotérica, con otras definiciones en el vocabulario sobre sus especificaciones, fueron ya trabajadas por la psicología a través de Freud y de Jung. Ya vamos a ver cómo fue esto. En realidad, la más mágica de las versiones tal vez sea la más pragmática, porque esta versión lleva en su definición a las otras dos opciones que detallamos en el video de la semana pasada. Tanto la versión científica como la metafísica de la Matrix, ambas elaboran un concepto virtual para identificarla. La científica habla de un holograma y la metafísica le da quizás un carácter más biológico a ese holograma, pero ambas posturas dicen que la Matrix, la realidad, el sistema, como deseen llamar a esta posibilidad, es una cuestión virtual donde nosotros creemos estar dentro de un ambiente material, la realidad, cuando en definitiva esa realidad es solo una idea que parte de nuestro propio cerebro. Cerebro además que decodifica lo que la mente cósmica ha creado, ¿no es cierto? Entendiendo por mente cósmica a aquello o aquel que creó, crearon, pensó, pensaron, etc. esta realidad que vivimos en el planeta Tierra. Los trabajos académicos, no siempre, pero generalmente, comienzan por investigaciones cargadas de hipótesis y se plantean como teorías de investigación. Y aquí vamos a llevar adelante un poco de eso. Así que, para explicar la postura esotérica de la Matrix, necesariamente debemos comenzar desde los trabajos realizados por Freud y por Jung. Freud comenzó a trabajar con sus pacientes aplicando la hipnosis. Y esta cuestión tuvo un buen resultado en su trabajo, ya que con este método los pacientes encontraban solución o respuestas a sus temas psíquicos en poco tiempo. Él da sus motivos científicos para dejarla de lado y continuar con la terapia aplicada en sesiones como la conocemos hasta ahora. Y quien tenga interés en buscar esas razones, hay un montón de maneras de hacerlo ahora fácilmente. En mi caso, conociendo un poco el trabajo de Freud, debo decir que tal vez le asustó las consecuencias, o no le interesó, o tal vez a la que yo más me inclino, no lo dejaron continuar en ese camino. Ya verán más adelante por qué. La psicología específicamente quiso y quiere encontrar una respuesta a las conductas humanas. A pesar de los más de 100 años transcurridos de su aparición, en aquellos temas bien importantes, carece aún de respuestas, pero que sí se encuentran cuando experimentamos dentro de la hipnosis. Se hallan esas respuestas, al menos una posibilidad más cercana a esas respuestas. Sabemos que muchas ciencias derivan de cuestiones más esotéricas o metafísicas antes de transformarse en ciencias clásicas, ¿no? La astronomía viene de la astrología, la química de la alquimia, la medicina de los trabajos realizados por chamanes, magos, sacerdotes, etcétera, etcétera. Entonces podemos sospechar que la hipnosis puede haber sido los primeros intentos que luego devino en una ciencia como la psicología. Sin embargo, en estos tiempos, ya sin tantos miedos y ayudados por la apertura y libertad que da la Internet, los profesionales de hoy día pueden indagar más profundamente de lo que el cerebro guarda o procesa, llevando la experiencia de la hipnosis a un tiempo y espacio más vinculado con la ciencia cuántica
donde no existe ese tiempo ni ese espacio, que guarda el cerebro, y las respuestas encontradas por el paciente resultan ser bien importantes y en corto tiempo. Nosotros sabemos que a nivel consciente el cerebro cuenta hasta ahora con una fracción pequeña para trabajar, pero en ese estado consciente cuántico, nunca inconsciente, en el que se instala el paciente durante la hipnosis, no tiene barreras. Y puede navegar el paciente dentro de la infinita capacidad de almacenamiento que tiene nuestro cerebro. Y ahí tal vez haya la respuesta que a nivel consciente no nos permite alcanzar, porque es muy poco el nivel consciente que el cerebro permite trabajar. Por supuesto que a pesar de las esporádicas visitas a ese mundo inconsciente que involuntariamente realizamos, ¿no? Jung, que es el más esotérico de los psicólogos, se atrevió a deshojar más la margarita de la psicoterapia a través de la hipnosis. No siempre él comenta estas experiencias, ni definió con los nombres que sus pacientes llamaban a esas entidades y experiencias que vivenciaban en las sesiones de hipnosis. En cambio, lo hizo académicamente llamándolo inconsciente colectivo y arquetipos. De todas maneras, creemos que si Jung se hubiera atrevido a darle los nombres con lo que describen sus experiencias los pacientes que hoy en día se someten a estas sesiones de hipnosis, y que seguramente serían los mismos, los mismos nombres que le dan ahora lo que le daban cuando él hacía sus propios trabajos, ¿no? Si esto hubiera sido así, si él respetaba los nombres que le daban sus pacientes, no creo que hubiera podido escribir ni un párrafo de sus trabajos tan valiosos. Así como Freud, tal vez debió reservarse lo que hoy se hace sin problemas. Jung entonces habla de arquetipos, donde la mayoría de esas entidades se asemejan más a las descripciones que describen los libros religiosos y las disciplinas espirituales que a los términos científicos. Aunque aún podemos decir, para no ser tan pragmáticos ni fundamentalistas, que la hipnosis esotérica está en un proceso de experimentación, pero de todos modos, la velocidad con que la hipnosis regresiva evoluciona, en poco tiempo tendremos respuestas mucho más que reveladoras para la humanidad. Especialmente porque ahora se está haciendo sesiones de terapia de hipnosis, no solo atendiendo la problemática individual del paciente, sino que se toman temas trascendentes, existenciales, y los pacientes se someten y se conectan con estas energías sin tiempo ni espacio y logran darnos informaciones que la mayoría de los que controlan la información la conocen, pero nunca hubiera llegado tan directamente a nosotros si no fuera por la maravillosa Internet, esta genial invención de los últimos tiempos. La información que se obtiene de esos pacientes en estado de hipnosis es absolutamente valiosa. Decimos que se está en proceso de experimentación para no caer en definiciones egocéntricas, pero los logros obtenidos hasta ahora con pacientes de todo el mundo es invaluable. Muchos de los datos que relatan los investigadores en las redes y en los canales de YouTube con temáticas vinculadas a divulgar las verdades ocultas, aún en estos tiempos, describen la información de esa disciplina, de la hipnosis, aunque sin mencionar la fuente, es decir, la hipnosis esotérica, pero vale igual. Lo importante es la información. La matriz esotérica, entonces, es eso que experimentan los pacientes en la terapia de hipnosis regresiva. Esas entidades dimensionales que intervienen en nuestra realidad desde toda la existencia de nuestra humanidad y que todas las religiones o disciplinas espirituales han descrito por siglos y que fue tomado como experiencias paranormales, ya sea por efecto de la fe, la locura o estados psíquicos alterados por medio del sistema, pero jamás como dato fehaciente de una realidad que también debe ser tomada como opción. Algunos, alguna vez habilitaron
esa posibilidad de que aquello que no vemos, pero que avalan las religiones, existe, aunque no se vea. Y esto no funciona igual para todo lo invisible. Pero igual, insistiremos. En el próximo video vamos a ver cómo se revela la matrix esotérica a través de la hipnosis regresiva y vamos a describir también los trabajos realizados por los hipnoterapeutas y los investigadores hasta hoy día, pero aunque tuvo sus comienzos a mediados del siglo pasado. Si les gustó este video, sugerimos suscribirse a nuestro canal, pulsar me gusta y compartirlo. Abrazo grande.